Buenas noches, les voy a continuar para terminar el temario con el último tema que es enfermedad arterial periférica. Me presento, ya ustedes me conocen, y esto es para el taller y para el temario de urgencias médico-quirúrgicas de la Universidad del Siglo XXI. Vamos a hablar de la enfermedad arterial periférica, que comprende en general dos formas de la enfermedad. Una de ellas es la isquemia arterial crónica y la otra es la isquemia arterial aguda. Son dos entidades que son parte de la misma enfermedad y las vamos a ir viendo una por una. Hablando de la enfermedad arterial periférica, que también se le conoce como isquemia arterial crónica, vamos a ver su definición y nos dice que la enfermedad arterial periférica obliterante nos refiere a una enfermedad arterial crónica de las extremidades inferiores de origen ateroscleroso y representa más del 90% este origen, ¿sí? Por la acumulación de placas de calcio y placas de colesterol. ¿Cuál es la manifestación sistémica de esta enfermedad? Bueno, pues la manifestación sistémica está asociada también a eventos isquémicos subdiagnosticados y que pueden aparecer a nivel coronario o a nivel cerebral, ¿verdad? En cualquiera de las dos formas. Continuando, aquí podemos ver en esta diapositiva que la enfermedad arterial periférica incrementa el riesgo de muerte, aún sin evidencia clínica de enfermedad coronaria. Ya se ha visto la asociación de esta enfermedad hasta en un 60%. También se puede ver que el hecho de tener la enfermedad arterial periférica te incrementa 6 veces el riesgo de muerte a los 10 años, seas asintomático o sintomático. Y también es que la vida sedentaria impacta en la calidad de vida y en la progresión de la aterosclerosis. Ahora, ¿cuál es el problema de la aterotrombosis? ¿Verdad? Una cosa es la aterosclerosis y otra cosa es la aterotrombosis. La aterotrombosis es que la placa de ateroma, se fractura y se rompe y forma émbolos, ¿sí? Entonces, una de dos, o forma émbolos o ahí misma se activa la coagulación intrínseca dentro de la placa y eso genera pues trombosis, ¿no? La aterotrombosis puede ocurrir en un infarto agudo del miocardio y también puede ocurrir en un evento vascular sistémico cerebral, en un evento cerebral isquémico cerebral, y hasta en un 38% puede estar presente la afección de los dos sistemas en estos dos territorios con la enfermedad arterial periférica. ¿Cuáles serían los factores de riesgo asociados? Pues ahí están, se dividen en modificables y no modificables. De los no modificables es la edad, el género, la diabetes, la historia familiar, el genotipo. De los modificables es el tabaquismo, fumar, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Y del estilo de vida, pues es la falta de ejercicio, la dieta, la ingesta o no de antioxidantes, son los factores que. Ahora, ¿cuál es la manifestación de la enfermedad arterial periférica? Pues su manifestación es la claudicación, ¿de acuerdo? Entonces, ya se han hecho estudios donde la claudicación es la manifestación de esta enfermedad, sobre todo en diabéticos, y pueden tener también alteraciones electrocardiográficas y aumentar también la mortalidad. Vemos ahí algunos factores y el porcentaje de incremento de la mortalidad. Ahora, hablando de la aterotrombosis, en un estudio epidemiológico, ¿verdad? Se ha visto ahí lo que yo mencionaba, la asociación con la coronariopatía hasta en un 63%, cerebrovascular en un 29% o enfermedad arterial periférica hasta en un 30%. ¿Qué es lo que nosotros tenemos una vez que nos llega un paciente con enfermedad arterial periférica, pues tenemos que estudiar otros territorios como el territorio coronario o el territorio carotidio, porque hasta en un 28% se asocia con enfermedad isquémica cerebral y entonces no se diagnostica hasta que a alguien se le pide un Doppler diagnóstico de carótidas, es cuando se llega a diagnosticar. Clínicamente nosotros lo podemos identificar como un soplo en el cuello, también como datos de amaurosis, de ceguera monocular, también la presencia de disartria, ¿sí? Y que haya tenido algún evento isquémico y que haya recuperado íntegro neurológicamente. Entonces eso nos puede hacer sospechar pues una enfermedad de este tipo. Ahí vemos un ultrasonido con soplo y con ulceración, ¿sí? En cuanto a otras enfermedades asociadas, pues puede también estar asociado hasta en un 40% a un aneurisma de aorta abdominal, ¿verdad? Y
pues ven, el porcentaje en claudicadores está en un 15%. En diabéticos, pues desde luego que va asociado, esto está muy estudiado, ¿sí? Todos los diabéticos tienen que ser revisados para descartar esta enfermedad, la enfermedad arterial periférica, porque se dice que hasta un 15, un 20% de los diabéticos van a tener esta enfermedad manifiesta y muchos de ellos no la van a diagnosticar hasta que se presente una complicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrava esta enfermedad? Pues tener hiperglucemia postprandial, tener proteinuria persistente, tener un síndrome metabólico completo y, pues desde luego, un riesgo cardiovascular elevado calculado. Ya existen muchas fórmulas, inclusive hay apps para calcular el riesgo cardiovascular. En cuanto al tabaquismo, podemos ver ahí que un 30-40% fuman, un 15 o 30% es en mujeres que fuman, y la mortalidad, vean, la mortalidad es elevada, en aproximadamente en América Latina está un 8%, esto se ha incrementado con el incremento de la diabetes, ¿verdad? Y las tasas de amputación son elevadas, están en un 11%. También la hipertensión es otro de los factores de riesgo, ¿verdad? Que incrementa esto y va a estar asociado hasta en un 30%. Recuerden que la hipertensión pues mal controlada es la que puede dar origen a sobre todo a eventos aterotrombóticos. En la hiperlipidemia pues ya sabemos, ¿verdad? Actualmente han cambiado las guías y se dice que para tener un buen control se tiene que tener por lo menos las LDL por abajo de 70. Antes se consideraban abajo de 100, ¿verdad? Ahora se considera abajo de 70, e inclusive para pacientes que son con enfermedad coronaria debe estar abajo de 50 miligramos por decilitro. La obesidad también va asociada, ¿verdad? Un índice de masa corporal más de 27 también está asociado a esta enfermedad, obesidad central y síndrome metabólico. Factores predisponentes, bueno, sedentarismo, síntomas de cardiopatía isquémica, pacientes que tengan ya herencia, tabaquismo, edad, diabéticos. Y hay otro factor de riesgo que a veces no está muy bien descrito, que es la hiperhomocisteinemia, como un factor de riesgo independiente hasta un 60% asociado a enfermedad arterial periférica. ¿Sí? Esto se observa hasta en un 1% de la población general y 30% se detecta en edades tempranas, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, pueden ver ustedes ahí todos los la afectación que ocurre en todo el mundo y la manifestación que es la claudicación intermitente. Ahí, como lo menciona, es el síntoma más común y su prevalencia indica el grado de morbilidad y asociación a la población general. ¿De acuerdo? Entonces, hay un cuestionario de Edimburgo que nos puede ayudar a saber si hay enfermedad arterial periférica o no. En cuanto a, vemos ahí todos los cuestionarios o tests que se hacen. Les digo, el más común es el de Edimburgo, con una sensibilidad y una especificidad muy alta, 99-91%. Ahora, ¿cómo se clasifica la enfermedad arterial periférica? Hay dos clasificaciones, la de Fontaine y la de Rutherford. Ahí lo vemos, ¿verdad? Uno lo clasifica en grados, ¿verdad? Y el otro lo clasifica en estadios. Si ustedes pueden ver, casi concuerdan las dos clasificaciones. Clasifican la claudicación y ya en los estadios graves, que es estadio 3 y 4, pues ya está hablando de gangrena o pérdida de tejido importante. En cuanto a los métodos de diagnóstico, siempre hacer el índice tobillo-brazo, un Doppler unidireccional, los gradientes de presión, velocidades de flujo centímetro por segundo, pletismografía, tensión de oxígeno y láser Doppler, y algunas veces pues tenemos que recurrir a un estudio de imagen como un Doppler o una arteriografía o una angiotomografía. Ahí vemos los valores normales del ITB, que debe ser mayor a 0.9 o 1. Cuando es menor a 0.9 se debe sospechar la enfermedad. Y tenemos ahí la clasificación del ITB, si es que está alterado, menor de 0.9, y vean cómo en qué grado se considera la claudicación intermitente, en qué grado se considera el dolor isquémico en reposo y en qué grado se considera la necrosis tisular. En cuanto a los diagnósticos, ¿verdad? Se tiene que siempre hacer un Doppler, ¿verdad? El problema del Doppler es que es operador dependiente, es no invasivo y muchas veces hay dificultad para tener acceso a él. En el caso de que ya existe indicación para hacer una arteriografía, bueno, pues el paciente lo identificamos como que no tiene pulsos, ¿verdad? Disminuidos, dolor isquémico en reposo o la pérdida de tejido tisular o gangrenar. Estas ya son las indicaciones para realizar la arteriografía, ¿de acuerdo? Entonces, en México se han identificado cuatro muy importantes: la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, ¿sí? Y la mayor parte de nuestros enfermos son diabéticos, los mayores de 60 años, y en México, pues, esta enfermedad ocasiona casi el 75% de las amputaciones no traumáticas, ¿de acuerdo?
y la mitad, una vez que los amputan, a menos de 5 años, la mitad va a terminar amputada del otro pie. En cuanto a la diabetes mellitus, pues ven ahí la asociación con la aterosclerosis coronaria y periférica, ¿verdad? Y la claudicación, pues ya vimos el pronóstico, ¿verdad? A 5 años, 20% de los pacientes tienen un evento cardiovascular no fatal. La tasa de mortalidad es 3 veces más alta y la mortalidad global para los claudicadores, ahí está, a 15 años 70% y a 5 años 30%. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento es detectarla y el siguiente paso es iniciar tratamientos médicos que están ya perfectamente descritos, basados en estatinas. La estatina va a disminuir que la placa se pueda fracturar o embolizar, dar un antiagregante plaquetario, como puede ser la aspirina. El clopidogrel no es muy recomendable, ya que el 30% de la población tiene resistencia al clopidogrel, entonces puede dar aspirina. Y un medicamento relativamente nuevo, no es tan nuevo, que se está usando es el cilostazol. El cilostazol, acuérdense, un inhibidor de la fosfodiesterasa. Tiene 3 modos de acción: es vasodilatador, antiagregante, ¿verdad? Y también evita la formación de trombos. Este medicamento, que es el cilostazol, puede ayudar a estos enfermos, sobre todo a mejorar la caminata sin que se presente la claudicación, y también disminuye los eventos que se llegan a presentar. ¿Sí? También se tiene que agregar el control de la glicemia, y muchos enfermos también hay que controlar la presión arterial. ¿Sí? Todas estas indicaciones tienen indicación 1B, 1A, de acuerdo a los niveles de evidencia. Y si el enfermo no sigue estas recomendaciones de cilostazol, ejercicio, bajar las grasas, bajar de peso, mejorar la glucosa, mejorar la hipertensión, probablemente el paciente en un tiempo corto va a requerir estudios y probablemente intervención si no hay respuesta al tratamiento, ¿sí? O si presenta necrosis también. Ahí vemos algunos niveles de evidencia, sobre todo para la torvastatina, para la caminata supervisada, ¿sí? Y en caso que no responda el tratamiento médico, pues se tiene que intentar ya sea un abordaje abierto, hacer un bypass, o una cateterización o una cirugía endovascular mediante tratar de canular y de destapar nuevamente las arterias que están obstruidas. Eso fue en cuanto a isquemia arterial crónica. En cuanto a isquemia arterial aguda, es la interrupción aguda del flujo sanguíneo. Esto puede ser por un coágulo, ¿verdad? O un ateroembolismo, y puede conseguir la hipoperfusión, hipoxemia y necrosis. Ahí vemos algunos antecedentes de historia, no voy a andar mucho en eso. Factores de riesgo: tabaquismo, dislipidemia, diabetes, hipertensión, edad más de 50 años, sexo masculino, obesidad y estado. En cuanto a las complicaciones o factores secundarios, son la hiperuricemia, niveles elevados de hierro, fibrinógeno, hipotiroidismo, enfermedad von Willebrand, aumento de proteína C, e hiperfibrinogenemia. ¿Cómo es que comienza esta isquemia aguda? Esta se da en menos de 14 días. Cuando sobrepasan los 14 días, pues ya es una isquemia estable, es decir, que se pasa a la crónica. ¿Cómo vamos a hacer la clasificación de la aguda? Es diferente de la crónica. Aquí hay 3 grados. El grado 3 es irreversible. El grado 1 y grado 2 pueden ser rescatables con cirugía, con una embolectomía. Y vemos ahí algunos factores intrínsecos y extrínsecos. De los intrínsecos: embolia arterial, oclusión arteriosclerótica, aneurismas, fallo de la reconstrucción previa arterial, lesiones vasculares no ateroscleróticas o disección aórtica. Y de las extrínsecas: lesiones arteriales directas, lesión vascular diastrógena, compresión mecánica, estados de hipermovilidad y causas metabólicas. Y vemos ahí, pues básicamente, ahí se ve cómo el émbolo llega a ocluir principalmente las bifurcaciones, ¿sí? Ese es el sitio más común donde se llega a atorar el émbolo o el trombo, ¿sí? Vemos ahí que casi el 80% provienen del corazón, ¿sí? Y es más común en mujeres, y la edad es 65-85 años. Entonces, siempre se tiene que sospechar, sobre todo fibrilación auricular, son 65-75%, infarto de miocardio en 5%, afección valvular, tumores como el mixoma, endocarditis, origen no cardíaco o criptogénico, o sea que nunca se sepa de dónde vino el émbolo, ¿sí? La mayoría, el 80%, queda en grandes vasos, un 20% queda en la bifurcación femoral o carotidia y un 10% en arterias viscerales. Causas extrínsecas, ahí están: traumatismos, estados de hipercoagulabilidad, flegmas leadones, policitemia velas y trombocitosis. Ahí vemos lo que pasa en las primeras horas después de que se ocluye la arteria. El resultado metabólico de todo esto es la glucólisis anaerobia, ¿sí? Y todo eso trae acumulación de lactato y acidosis metabólica. Finalmente, el enfermo se tiene que operar en menos de 4 a 6, máximo 6 horas, porque si se opera
pasando ese tiempo, lo que ocurre después es el síndrome de isquemia reperfusión, que genera más daño a nivel pulmonar y renal. Ahí les vuelven a mencionar lo que es ahora una trombosis arterial, ¿sí? Que un factor predisponente es la aterosclerosis, estenosis previa, bajo gasto cardíaco, disección aórtica o arteritis. Vemos cuál es el cuadro clínico, ahí lo están viendo, son las famosas 5 Ps, el pain, dolor, pulsos ausentes, poiquilotermia, palidez y parestesias, y parálisis, se agrega cianosis, flictenia y rigidez muscular. ¿Sí? En cuanto a la insuficiencia arterial crónica, vemos ahí claudicación intermitente, dolor isquémico en reposo, atrofia muscular, pérdida de vello, engrosamiento de uñas y la prueba de Berger. ¿Cuál es la prueba de Berger? Que al elevar la extremidad palidece. ¿Sí? Y la expresión física pues es tocar los pulsos, ¿verdad? Netamente aquí vemos una de las clasificaciones que ya mencionamos, la de Fontaine y la de Rutherford, no voy a andar mucho en eso. Ahí ese es un cuadro comparativo cuando son émbolos y cuando son trombos, ¿sí? Igual ahí hay cierta diferenciación, ¿verdad? En caso de un émbolo es más agudo, en caso de un trombo es más crónico. El trombo es raro que ocurra en varios lugares, más bien en un solo lugar. El émbolo puede ser en varios lugares, ¿sí? Vemos cómo los trombos más frecuentemente afectan las piernas, ¿verdad? La claudicación previa en los trombos puede estar presente, en los émbolos no. La arteria puede estar calcificada en los trombos, no en los émbolos, y pulsos contralaterales pues pueden estar presentes en el émbolo y ausentes en la trombosis. Y el diagnóstico pues básicamente es clínico en el embolismo distal y en la trombosis angiográfico. Ahí vemos nuevamente lo del ITB, no voy a andar mucho en eso, ¿sí? El diagnóstico ultrasonográfico, y si hay duda, pues la angiografía y la arteriografía, ¿no? Esos serían los diagnósticos, las indicaciones de angiografía, ahí está. En caso de considerar una derivación de urgencia, un émbolo arterial o trombosis aguda con diagnóstico clínico incierto, o pacientes intervenidos previamente por embolismo en la misma extremidad. Actualmente pues ya tenemos mucho acceso a la angiotomografía, es un estudio rápido. La única contraindicación sería que tuvieran creatininas arriba de 2 y que sean alérgicos al medio de contraste. Entonces ahí vemos parte del diagnóstico, no solo es hacer el estudio de imagen, sino también pedir un electrocardiograma, prueba de función renal, radiografía de tórax, ecocardiograma, tiempos de coagulación, electrolitos, CPK, LDH. Estas enzimas sirven para ver si hay sufrimiento de músculo y algún perfil de hemofilia. Estos son los 3 grados que hay en la aguda: extremidad viable, grado 1, no tratamiento inmediato; grado 2, extremidad con viabilidad amenazada, es tratamiento quirúrgico; y el grado 3 está perdida la extremidad, que es isquemia irreversible mayor con amputación. El diagnóstico diferencial es flegmas ceruleadones, trombosis venosa profunda, disección aórtica, neuropatía diabética, síndrome de bajo flujo e hipersensibilidad y esgotamina y artritis. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues ahí lo están viendo, ¿no? La mayoría del tratamiento pues, es la exploración de la arteria con una tromboembolectomía. Actualmente ya hay otras variedades de técnica, como puede ser la tromboaspiración y la trombolisis, sí, pero esto se prefiere sobre todo para periodos que no rebasen los 14 días, ¿sí? La embolectomía se tiene que hacer en las primeras 4 horas, de preferencia con estos famosos catéteres de Fogarty, y si no da buen resultado, podemos hacer la trombolisis con angioplastía y con colocación de esteno en algunos casos, o de plano hacer un bypass con injerto vascular venoso protésico. Complicaciones, pues ahí están: perforación, roturas, pseudoneurismas, fístulas, reoclusión y la amputación, ¿verdad? Las complicaciones, pues bueno, ahí están. Si ya se rebasaron el tiempo permitido, puede generar el síndrome de isquemia de repercusión, que es muy grave y puede ser mortal. Las conclusiones: para terminar, el diagnóstico precoz de la isquemia aguda es clave para mejorar el pronóstico. Para el diagnóstico, una pieza clave de la historia clínica y exploración física, y el mejor conocimiento de esta patología permite incluirla en las listas de diagnósticos diferenciales del dolor de extremidades de inicio súbito. Les agradezco su atención y pues con esto terminamos la plática. ¿Sí pueden cortar? Bueno.
¿Qué pasó, doctor? Sí, ya me di cuenta.